Si no, vamos a pasar ahora a justo ya nuestro material que ustedes tienen en PowerPoint y vamos viendo ahora esta clasificación de las contribuciones, que también es una de las generalidades que vemos cuando empezamos a ver nuestro diplomado de impuestos. Y claro, sirve también para quienes toman este módulo de manera independiente, dado que también se ofrece en este curso el impuesto especial sobre producción y servicio, porque es otra de las contribuciones indirectas. Casi no lo vemos porque no todas las empresas lo causan, no todas las empresas lo acreditan, dado que uno de los primeros requisitos es que ambos sean contribuyentes del IEPS para llevar a cabo estos acreditamientos. De tal manera que, hablando entonces de estas contribuciones indirectas, que son una parte fundamental, el IVA y el IEPS están en primera línea con las contribuciones indirectas. A diferencia de los impuestos directos, hablar de este tipo de contribuciones nos va a llevar a la obligación de repercutir la contribución en un siguiente nivel. Por ejemplo, en el impuesto al valor agregado hablaríamos del fabricante. El fabricante lo traslada al siguiente nivel, que sería el mayorista. El mayorista lo traslada al siguiente nivel, que es el minorista. El minorista lo traslada al siguiente nivel, que es el consumidor final. Y de alguna manera, esa forma indirecta de la causación del impuesto, porque el fabricante tiene una serie de enajenaciones que lo da al mayorista, pero a su vez puede acreditar todos los insumos que utilizó para su fabricación. Entonces, no está incidiendo de manera directa en el caso del ISR, a diferencia, yo causé el ingreso, yo pago el impuesto sobre la renta, no tengo posibilidad de ningún tipo de traslado. Entonces, de manera directa, incide en mí el pago de la contribución y, claro, el menoscabo en el patrimonio en su caso. Entonces, las contribuciones indirectas, dentro de las cuales está el IVA y el IEPS, son una parte fundamental del sistema fiscal mexicano. Fíjense que como nuestro país, digamos que es un poco más, tiene una historia más, digamos, acercada a la modernidad, porque somos casi que un país nuevo, dado que muchas cosas fueron traídas del otro continente. Y así como muchas cosas fueron traídas del otro continente, el IVA no es la excepción. Empezó en Francia. Empezó en Francia y después, al trasladarse como inicios en nuestro país, esta parte de grabar de manera indirecta a algunas circunstancias del consumo que podrían parecer, si tienes muchas ventanas, como fue el inicio de las contribuciones indirectas aquí en el país, pues es porque tienes más luz. Si tienes más luz, usas menos la energía eléctrica. Si usas menos energía eléctrica, me pagas menos contribución, en ese caso por el tema de la luz. Entonces hubo un impuesto a las ventanas, hubo un impuesto al timbre, hubo un impuesto, y ese ya fue más moderno, que posiblemente sí lo hubieran conocido, que fue el impuesto suntuario, que por el salmón, los rines de magnesio, que eran algo muy, digamos, ostentoso. Y bueno, el salmón a la fecha está carísimo, porque aparte de todo ello, es de importación en algunos casos. Y bueno, hubieron así una serie de productos, pero justo estamos hablando del consumo. En realidad, pues en el país no se ha encontrado el nivel exacto, porque el estar recaudando a través de contribuciones indirectas se ha demostrado en otros países que, bueno, inclusive con los estudios que se han hecho en México, que es una forma muy efectiva de agregar recursos al gasto público. Sin embargo, el tema, pues, que le pega mucho políticamente a quien instituye una tasa mayor o a quien instituye una grabación de ciertos productos, pues ese costo nadie lo quiere pagar. Y al saber que nadie quiere pagar ese costo político, pues está complicado, porque ese costo político, nadie, al no quererlo pagar,
pues las consecuencias son estas, nuestros déficits fiscales que pues hoy por hoy están en rangos bastante altos. Si ya se demuestra que la contribución indirecta es de fácil recaudación, te guste o no te guste, lo pagas, porque van a los productos, no a los sujetos. En el momento en que un menor de edad, que no debería, pero va a la tienda y consume algo, en ese momento ya está causando el impuesto al valor agregado y no es una persona obligada a pago de contribuciones. Sin embargo, indirectamente ya están recaudando de esa persona menor. Entonces, en realidad es muy eficaz el cobro de estos impuestos indirectos. El tipo de forma en la que se recauda es de manera muy inmediata y ahorita con todos los mecanismos que se han implementado, pues cada vez está mucho mejor. Entonces, pues sí, es algo que debemos de tomar en cuenta, de tal forma que, pues vale la pena que estas contribuciones se revisen. Si hablamos del tema de los medicamentos, por ejemplo, sabemos que dice el artículo 2A, alimentos y productos destinados a la alimentación, medicamentos, van a la tasa del 0%. El 0% te va a dar derecho al acreditamiento, porque es lo mismo una tasa 16 que una tasa cero, tiene los mismos efectos. ¿Y cuáles son los efectos? Que permite el acreditamiento y al permitir el acreditamiento, pues súper, porque con esa forma de poder acreditar, eh, de llevar a cabo el acreditamiento, se le están generando un montón de saldos a favor y esos saldos a favor la autoridad los tiene que devolver. Esa es la mecánica del IVA. Y ahí, ¿a quién están realmente beneficiando? Pues a veces son grandes empresas farmacéuticas que se están financiando de manera legal, porque así lo permiten las leyes fiscales, en este caso el IVA, pero pues pareciera que tienen un beneficio. A lo mejor no es el propio consumidor final el que tiene el beneficio, aunque sí se ve repercutido en el precio. Sin embargo, con estudios que hemos visto, resulta que el que tiene un mejor avance, el que tiene un mejor beneficio son las grandes corporaciones y no así el bolsillo del pequeño o del enfermo que vamos y compramos. Entonces es algo muy polémico, pero justo en otros países se ha demostrado que para qué le sufrimos, que las contribuciones indirectas es la mejor forma. A diferencia de los impuestos directos que se aplican a los ingresos y a las propiedades de los individuos y de las empresas, las contribuciones indirectas son gravámenes que se aplican a bienes, se aplican a servicios y bajo este objetivo que vamos a realizar con estas contribuciones indirectas, tenemos que ver ese impacto económico y la relevancia, pues, para los contadores, aunque nosotros damos a conocer a nuestro cliente las obligaciones y siempre es algo lo que menos quieren pagar, pues nada, que nadie queremos pagar contribuciones, pero hablando del IVA, híjole, decirle que el IVA no es tuyo, el IVA, por favor, guárdalo. Oye, ¿cómo lo voy a guardar? Pues si con eso pago proveedores. No, porque en el momento en que llega la obligación de pagar el impuesto al SAT, no tienes lana. Entonces considera que eso no es tuyo. Haz una cuenta o bueno, crea una cuenta de ahorro donde ahí vayas mandando todo el IVA. Sí, se requiere una disciplina para poder hacerlo, pero con eso el momento del pago del impuesto no sería tan cruento como lo es a veces para el empresario mexicano. El IVA no es nuestro, simplemente es, me lo dan, me lo quedo un ratito y luego lo entrego al SAT. Mira, de lo que vas guardando en esa cuenta, pues ya cuando yo te diga, ¿sabes qué? Tenemos acreditable esta cantidad. Esa cantidad sí va a disminuir el pago y ya lo demás se va a quedar para ti. Qué padre, ¿no? Sería lo ideal en una normalidad respecto al impuesto al valor agregado y la realidad de los empresarios. Entonces, muy importante que podamos considerar este punto, recomendar y hacer hincapié que no es de ellos. El IVA es del SAT. Tú eres solamente una transición y lo que sí te puede ayudar es que todos los insumos que utilizas para la generación de tu producto, para la venta de tu servicio,
Está bien, te van a ayudar a pagar menos, pero de entrada considera que no es tuyo. Entonces, las características principales de estas contribuciones, y por eso decimos que las contribuciones, hablando de las indirectas, son muy buenas para efectos del fisco federal, es la intransferibilidad. Aunque son recaudadas por vendedores, el costo se transfiere a los consumidores, eso es un hecho. En este ejemplo que yo les ponía respecto al IVA, que decimos es una contribución en cascada, porque se va trasladando de arriba hacia abajo y el que lo absorbe es el consumidor final. Y yo a veces les digo a algunas personas, oye, no pienses que el pagar impuestos te afecta, porque ya de por sí realizas una serie de consumos que estás desperdiciando. ¿Por qué no esos consumos que estás realizando genera un ingreso? Porque seguramente que lo tienes, acredita lo que estás gastando y a lo mejor ni siquiera te sale pago, porque sí es muy satanizado y está dentro de la informalidad el que no todo mundo pague contribuciones y por eso nos cargan las pulgas a los que más estamos contribuyendo y en lugar de aumentar la base de contribuyentes. Sería muy bueno aumentar la base de contribuyentes porque entre más exista que estén abonando al gasto público, pues nos dejan un poco en paz a los que estamos en la lupa de la autoridad. De esa manera, si se generaliza, pues podría ser más benéfico. Entonces, hacerle a un informal empezar a pagar nos cuesta mucho trabajo, pero esa es una de las razones. Oye, de por sí tienes auto, gastas en gasolina, gastas en papelería, luz, agua, teléfono. Oye, todos esos son gastos que se están desperdiciando. Los podrías pedir con tu factura correctamente y tú generar el ingreso y ser transparente y tener una vida fiscal mucho mejor. Difícil porque le temen a que después dicen es que luego no me suelta la autoridad y tienen toda la razón. Pero las características de estos indirectos, la intransferibilidad, la progresividad, dependiendo del tipo de contribución, pueden ser más gravosas para los consumidores de menores ingresos. Facilidad de recaudación, sí, son fáciles de administrar para el fisco porque se generan en el momento de la transacción y como son a flujo de efectivo y además como nos condicionan a hacerlo a través de medios bancarios oficiales, pues esto se convierte en algo más complejo. ¿Qué tipos de contribuciones indirectas tenemos al momento? Tenemos impuesto al valor agregado, que es el más significativo en términos de recaudación. Se aplica a la venta de bienes y servicios, tiene una tasa general del 16% y existen tasas reducidas por ciertos productos y servicios, como lo es la tasa del 0%, como lo es los decretos de beneficios en región fronteriza y cómo son los actos exentos que se ubican en cada uno de los tipos de acto o actividad, que son enajenación de bienes, prestación de servicios, otorgamiento de uso o goce temporal de bienes, importación y la exportación, aunque no es un acto como tal, digamos que además causa una tasa del 0%, pero sería la generalidad del 16%. Cuando hablamos de los decretos de beneficios en región fronteriza, no es que exista una tasa del 8%. Lo que pasa es que dice que se pagará un 50% de la tasa general, 50% del 16 es el 8 y por tanto es la razón sobre la que se está manejando de esta forma. Impuesto especial sobre producción y servicio, que este impuesto se aplica a productos específicos como son alcohol, tabaco, gasolina. Su objetivo es desincentivar el consumo de productos nocivos y generar ingresos para el Estado. Son cuotas que se cobran por la prestación de servicios o la expedición de documentos administrativos como pasaportes y como licencias. Em, Dentro del impacto económico que tienen las contribuciones indirectas, y que hablando de las que son más comunes son el impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicio y derecho de trámite aduanero, que son, digamos, las más comunes.
IVA ya lo manejé. Impuesto especial sobre producción y servicio se aplica a productos muy específicos como son el alcohol, el tabaco, la gasolina. Su objetivo es desincentivar el consumo de productos nocivos y generar ingresos para el Estado. Y en el caso de derecho de trámite aduanero, son cuotas que se cobran por la prestación de servicios públicos o la expedición de documentos administrativos, pasaportes, licencias y todo lo que tiene que ver con derechos. Hablando de ese impacto económico que tienen las contribuciones indirectas, por ejemplo, el IVA y otros impuestos indirectos pueden contribuir a generar inflación porque los precios de los bienes y de los servicios pueden incorporarse con estos gravámenes y pueden encarecer, y por eso es que es tan complejo buscar un punto medio entre no lograr la recaudación o bien que a su vez se pueda controlar la inflación. El comportamiento del consumidor, que también son algunas de las características, porque los cambios en las tasas de los impuestos pueden influir justo en el comportamiento del consumidor. Si se aumenta el IVA en algún producto, pues ello lleva o el incremento en su consumo o la disminución del mismo, y eso afectaría a las empresas. Por eso en el tema de productos básicos, productos destinados a la alimentación, productos destinados a la salud, a la educación, es muy difícil gravar, desgravar, y por tanto, bajo esa premisa se dan tasas preferenciales. El costo es muy alto si se modifica ese tipo de prestaciones, ese tipo de pues cosas que son principales para la economía. Las empresas que operan en sectores con alta carga impositiva también se pueden ver afectadas en la competitividad, en el mercado, especialmente si los competidores en otros países tienen tasas impositivas más bajas. Justo es lo que se pretende, por ejemplo, con esta reducción de tasa del 50% en región fronteriza, para ser más competitivos. Oye, espérate, si estás en la región fronteriza, siempre nos vamos hacia el tema de los Estados Unidos. Oye, mejor calidad, mejor precio, no, pues me atravieso, estoy en Tijuana, me atravieso a los Estados Unidos de alguna manera. Y entonces dice México, sabes, pues tengo una tasa preferencial, quédate conmigo, consume acá. En algunos casos tiene sí muchos buenos efectos, en otros regularmente, aún con esas tasas preferenciales, no se ha logrado al 100% lograr esa competitividad por calidad, en algunos casos, desafortunadamente, o bien justo por los demás tipos de impuestos que existen en nuestro país. Entonces, pues eso puede poner en peligro la competitividad. Claro, el papel que las contribuciones indirectas juegan para los contadores, pues es imprescindible. Ya ponía yo algunos ejemplos en donde, derivado de estas revisiones muy cruentas, porque estuvo mal clasificado el tipo de producto, el tipo de prestación de servicios. Hay algunos muy especializados. Las consultas que a veces se hacen al SAT no son suficientes porque nunca quieren tomar el riesgo y nunca quieren dar contundentemente la opinión. ¿Qué es lo que nos dicen cuando hacemos esas consultas? Aun cuando los vamos encaminando, dicen que se proceda en términos de ley, casi que al final de los escritos simplemente dicen que se proceda en términos de ley. Cálculo de la declaración: deben asegurarse de que el IVA y el IEP se calculen correctamente y se declaren en tiempo y forma ante las autoridades fiscales. Ofrecer orientación sobre la optimización de costos relacionados con impuestos indirectos y su impacto en la rentabilidad de las empresas. Realizar auditorías internas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, evitando sanciones, evitando multas. Las contribuciones indirectas son un componente esencial del sistema fiscal mexicano, tienen un impacto muy significativo en la economía y en las operaciones de las empresas.
para los contadores comprender estas contribuciones, que es el tema de estas charlas, es vital para ofrecer un servicio eficaz a sus clientes y asegurar el cumplimiento normativo. La correcta gestión de estas obligaciones no solo contribuye a la salud financiera de las empresas, sino que también juega un papel importante en la economía general. En resumen, estas contribuciones indirectas en México requieren una atención meticulosa, un conocimiento profundo por parte de los contadores, quienes debemos estar al tanto de las constantes modificaciones legislativas y su impacto en el entorno empresarial. Y además, hacer hincapié dentro del empresariado, los industriales y los comerciantes y todos los que implican la generación de los ingresos, que el impuesto al valor agregado en principio es de la autoridad. No podemos darles la recomendación de con buenas expectativas, no te preocupes, no vas a salir a pagar, vas a tener a favor, etcétera. Inclusive con el tema de quienes sí tienen regularmente saldos a favor, que por tanto se crean las certificaciones en materia de IVA, porque el pedir devolución mes con mes, y si aquí nos acompañan farmacéuticas o bien productos destinados a la alimentación, no me dejarán mentir respecto a que estas tasas preferenciales de poder generar saldos a favor también son un dolor de cabeza para el contador, porque el contribuyente pareciera que de manera inmediata va a tener a favor su devolución y listo. No, en materia de IVA, integrar una devolución en este tema es muy complejo, lo veremos también en las últimas sesiones, porque tenemos que hacer administrativamente un montón de cruces y además la autoridad nos hace varios requerimientos. Se va jineteando la lana además y además pues va interrumpiendo esos términos solicitando información adicional. Así que casi que con lupa tener de los proveedores el contrato, porque nada más a lo que nosotros como empresa que genera el pago del IVA debemos cumplir, nos obligan a que podamos en conjunción con los proveedores y a veces hasta con los clientes ir más allá de nuestras propias obligaciones. Es decir, que si nosotros estamos interactuando con un proveedor, pues necesitamos el contrato. Pero también del proveedor necesitamos que nos diga que su opinión es positiva. Pero también necesitamos que con lupa nos pudiera en algunos casos hasta dar estados bancarios, lo cual pues ya sale completamente de nuestra obligación principal, que nos den el estado de cuenta donde se demuestre que nosotros les hicimos el pago. Oye, pues esa es administración de ellos, no mía. Pero así, de ese tipo de información o de requerimientos, se las gastan para las empresas que mes con mes piden devoluciones.